¿Te has preguntado alguna vez por qué el libro de Enoc, uno de los textos más fascinantes de la antigüedad, nunca se incluyó en la Biblia? Imagina un libro lleno de misterios, ángeles caídos, visiones apocalípticas y revelaciones divinas, pero sorprendentemente excluido de las Sagradas Escrituras. El libro de Enoc contiene profecías que influyeron profundamente en el cristianismo primitivo e incluso en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué la iglesia primitiva decidió excluir esta obra, cuando claramente ofrecía poderosas perspectivas sobre el juicio final y el destino de la humanidad? En este texto, exploraremos esta intrigante pregunta. Descubriremos cómo se percibía el libro de Enoc en las tradiciones judía y cristiana, y comprenderemos las razones de su exclusión, así como los misterios que aún encierra. Si usted también tiene curiosidad sobre lo que Enoc reveló a lo largo de la historia, no pierdas la oportunidad de sumergirte en este misterio con nosotros. Haz clic en el botón de abajo y suscríbete al canal para recibir más contenido como este y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de secretos revelados. El libro de Enoc es, sin duda, uno de los textos antiguos más intrigantes que no llegó a la Biblia canónica. Muchos se preguntan por qué se omitió de las escrituras oficiales. Al profundizar en la historia del cristianismo primitivo, se descubre que el libro circuló entre las primeras comunidades, incluso considerado por algunos como inspirador. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta obra llegó a clasificarse entre los apócrifos, es decir, textos considerados dudosos o no autorizados para formar parte del canon sagrado. Esto plantea una serie de preguntas sobre lo que la iglesia primitiva quería preservar o ocultar. Existe una fuerte corriente de académicos que cree que la exclusión del libro de Enoc fue una decisión tomada por razones teológicas y políticas. Los temas que aborda, como la caída de los vigilantes y el juicio final, podrían haber sido considerados peligrosos para la naciente ortodoxia cristiana. Imaginemos un libro que describe a ángeles caídos enseñando secretos prohibidos a la humanidad, algo que sin duda desafía las doctrinas establecidas sobre la naturaleza de los ángeles y el papel de Dios en la creación. El hecho de que el libro de Enoc sea tan frecuente en otras religiones, como el judaísmo, y se cite ampliamente en escritos apócrifos, hace que su exclusión sea aún más misteriosa. El libro de Enoc no solo describe a los ángeles caídos, sino que también habla de las consecuencias para los seres celestiales que se rebelaron, lo que inevitablemente suscita debate sobre la moralidad y la justicia divina. Es posible que, al excluir este texto de la Biblia canónica, los líderes de la iglesia primitiva quisieran evitar interpretaciones que pudieran socavar la autoridad de las escrituras más aceptadas. La cuestión es que el libro de Enoc contiene una gran cantidad de profecías apocalípticas que moldearon la teología cristiana, por no mencionar el profundo misterio que aún rodea sus enigmas. Esta omisión nos lleva a reflexionar sobre qué más podría haber permanecido oculto a la historia oficial. El libro de Enoc tiene una importancia considerable en la antigua tradición judía, especialmente entre los grupos que vivían en comunidades aisladas, como los esenios que habitaban las cuevas de Qumran. Para estos judíos, Enoc era una figura central, considerado el intermediario entre Dios y la humanidad. No solo comunicó profecías divinas, sino que también desempeñó un papel importante como mensajero del conocimiento espiritual. Esta tradición judía, con sus descripciones de los vigilantes y el juicio final, influyó profundamente en el pensamiento cristiano primitivo, que posteriormente incorporaría algunas de estas ideas. En el cristianismo primitivo, algunos padres de la iglesia citaban el libro de Enoc como una obra valiosa, con su teología apocalíptica que presentaba un juicio final inminente y un castigo divino para los malvados. La obra presentaba una visión muy concreta del cielo y el infierno, y de lo que sucedería a los justos y a los pecadores después de la muerte. Estas descripciones influyeron en la percepción del cristianismo sobre el destino final de las almas, especialmente al moldear la reflexión sobre el juicio final y el más allá, un tema central en gran parte de la predicación cristiana. Enoc, por lo tanto, no fue solo una figura de conocimiento, sino alguien con un papel redentor para los cristianos. La relación entre el libro de Enoc y el cristianismo también se destaca por la forma en que las ideas presentes en este texto se han reinterpretado a lo largo de los siglos. Aunque fue excluido de la Biblia canónica, la obra ha sobrevivido en diversas tradiciones e influido en diversas corrientes teológicas, especialmente la teología apocalíptica. Los elementos de misterio y revelación del libro de Enoc continúan explorándose en las doctrinas modernas. Aunque el libro en sí ya no forma parte de las escrituras oficiales, por lo tanto, el cristianismo conservó algunos de sus conceptos indirectamente, lo que demuestra la profundidad y la relevancia del texto en la configuración de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Una de las pruebas más fascinantes de la aceptación del libro de Enoc
en la iglesia primitiva aparece en una cita de Judas, capítulo 1, versículo 14. En este versículo, Judas hace referencia a una profecía de Enoc y Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos, diciendo aquí, el Seor viene con sus santas decenas de millares. Esta mención directa de Enoc y su profecía no deja lugar a dudas de que, en algún momento, el libro de Enoc fue ampliamente aceptado, o al menos respetado, por algunos cristianos como parte de su comprensión teológica del fin de los tiempos. La cita de Judas, capítulo 1, versículo 14, es significativa no solo porque valida la existencia de las profecías de Enoc, sino también porque demuestra el nivel de aceptación que tuvo el libro en el cristianismo primitivo. Sin embargo, el hecho de que la cita se haga directamente, sin muchos comentarios ni explicaciones, plantea la pregunta de cómo entendían esta obra los primeros cristianos. ¿Consideraban el libro de Enoc una obra divina o simplemente lo consideraban una interesante fuente de sabiduría apocalíptica? Esto genera una rica reflexión sobre el lugar que ocupaban los libros apócrifos en las comunidades cristianas primitivas. La presencia de esta cita también nos invita a reflexionar sobre la construcción del canon bíblico, porque, entonces, el libro de Enoc, tan importante para las comunidades primitivas, fue finalmente excluido de la Biblia. La cita de Judas podría interpretarse como una ventana al pasado, demostrando la significativa influencia que la obra tuvo en el pensamiento cristiano de la época. La exclusión de Enoc de la Biblia canónica no invalida el hecho de que, en sus orígenes, este libro tuvo una profunda conexión con las doctrinas del juicio final y la revelación apocalíptica. El concepto de los vigilantes es uno de los elementos más controvertidos y fascinantes del libro de Enoc. Estos seres, descritos como ángeles enviados para observar a la humanidad, finalmente se rebelan contra Dios, descienden a la tierra y se casan con mujeres. La narrativa que sigue es sumamente intrigante. Los vigilantes enseñan a los humanos a hacer cosas prohibidas, como forjar metales, elaborar pociones y, sobre todo, los secretos del cielo. Para muchos, son vistos como ángeles caídos, figuras que desobedecieron el mandato divino y sufrieron las consecuencias. Pero ¿es esta la interpretación correcta? La controversia en torno a los vigilantes no solo involucra su naturaleza, sino también su papel en la historia espiritual. Algunos estudiosos argumentan que, en lugar de ser ángeles caídos, los vigilantes fueron originalmente seres divinos enviados para cumplir una misión específica: observar y guiar a los humanos. El hecho de que sus acciones se consideren una transgresión, especialmente al enseñar a los humanos a desafiar las leyes divinas, crea una profunda tensión teológica. La teología cristiana tradicional considera a los ángeles como seres que sirven a Dios sin cuestionarlo, lo que convierte a los vigilantes en un desafío directo a esta orden. Además, el impacto de la historia de los vigilantes en la teología cristiana es innegable. Esta narrativa influyó en la forma en que la iglesia primitiva veía la relación entre lo divino y lo humano, especialmente en lo que respecta a la tentación y el pecado original. La idea de ángeles desobedientes no solo cuestiona la naturaleza de los seres celestiales, sino que también introduce el concepto de corrupción espiritual que surge de seres que deberían ser puros. Esta perspectiva sentó las bases de gran parte de la enseñanza cristiana sobre el pecado, la caída y, por supuesto, el juicio final que, según las profecías de Enoc, está por venir. La profecía de Enoc es una de las más notables en el contexto apocalíptico, especialmente en lo que respecta al juicio final. Enoc, el patriarca que vivió antes del diluvio, es retratado como un visionario que recibe revelaciones divinas sobre el destino final de la humanidad. El libro describe cómo los justos serán separados de los malvados y cómo Dios traerá el juicio definitivo, castigando a quienes se han desviado de su voluntad. El juicio final, como se describe en Enoc, es implacable, pero también ofrece esperanza a los justos, prometiéndoles una recompensa eterna. Este escenario de separación es algo que resuena en toda la escritura cristiana, pero Enoc ofrece detalles únicos. El libro de Enoc presenta una vívida visión de lo que le sucederá a los malvados en el juicio final, con escenas apocalípticas de destrucción y castigo eterno. La idea de la justicia retributiva, donde quienes han obrado mal reciben el castigo que les corresponde, es uno de los fundamentos de la teología apocalíptica. Las profecías de Enoc destacan a un Dios justo, pero también a un Dios de misericordia, que protege a los fieles. Este equilibrio entre justicia y misericordia refleja uno de los temas centrales de la teología cristiana, donde el juicio de Dios no es arbitrario, sino que sigue una lógica divina e infalible. La influencia de esta visión del juicio final trascendió la tradición judía, moldeando profundamente el pensamiento cristiano sobre el destino de los malvados y los justos. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, presenta muchas similitudes con el libro de Enoc.
Especialmente en su descripción del juicio de Dios sobre el mal, las profecías de Enoc influyeron en la forma en que las primeras comunidades cristianas percibían el fin de los tiempos y la revelación divina. El juicio final, como lo describe Enoc, no es solo un evento de condenación, sino también un momento de renovación, donde se restaurará el orden divino. El libro de Enoc presenta una visión sumamente detallada del cielo y el infierno, que trasciende lo que encontramos en otras escrituras. Enoc describe el cielo como un lugar de paz y armonía, donde los justos viven en perfecta comunión con Dios. En contraste, el infierno se describe como un abismo profundo y oscuro, reservado para los malvados y quienes desobedecieron los mandamientos de Dios. La descripción que Enoc hace del infierno es muy vívida, con tortura y castigo eternos. Esta dualidad entre el cielo y el infierno refleja las ideas de recompensa y castigo que impregnan muchas doctrinas cristianas. Lo interesante de la visión de Enoc es que no solo describe estos lugares, sino que también detalla cómo las almas transitan entre estos dos destinos. Para Enoc, el cielo no es un lugar estático, está en constante comunión con Dios, reflejo de su gloria divina. El infierno, lejos de ser simplemente un lugar de sufrimiento, es también un símbolo de la justicia divina, donde las almas de quienes han cometido graves transgresiones enfrentan castigos proporcionales a sus pecados. Este contraste entre el bien y el mal en el más allá concuerda con muchos conceptos cristianos sobre el destino final de las almas, pero Enoc ofrece una perspectiva mucho más intensa y detallada. El impacto de la visión de Enoc sobre el cielo y el infierno se aprecia en el cristianismo, donde el juicio después de la muerte es un tema central. Aunque la Biblia canónica no incluye estas descripciones de Enoc, muchos de los conceptos de cielo e infierno presentes en su obra siguen resonando en la cultura cristiana, especialmente en las representaciones de ambos en pinturas, literatura y cine. La idea del juicio eterno y la separación de los justos de los malvados sin duda moldearon la visión cristiana del más allá, algo que continúa siendo objeto de debate y estudio hasta nuestros días. El concepto de apócrifos es fundamental para comprender la exclusión del libro de Enoc de la Biblia canónica. El término apócrifo se refiere a libros considerados de origen dudoso o de dudosa autenticidad o autoridad espiritual. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia se encontraron con una amplia gama de textos religiosos, muchos de los cuales fueron rechazados con base en criterios relacionados con la ortodoxia teológica y su conexión con los apóstoles. El libro de Enoc, debido a sus detalladas visiones del juicio final y la presencia de los vigilantes, pudo haber sido considerado un texto que se apartaba de los estándares aceptados por la Iglesia primitiva. La exclusión de Enoc del canon bíblico no significa que el libro fuera rechazado en su totalidad. Al contrario, continuó ejerciendo influencia en diversas tradiciones religiosas, siendo leído y citado en diversas comunidades cristianas y judías a lo largo de los siglos. Sin embargo, su clasificación como apócrifo lo convirtió en un texto marginal, carente de la misma autoridad que las escrituras canónicas. Esto plantea interesantes preguntas sobre qué define a un libro como canónico y qué hace que un texto sea apócrifo. En el caso de Enoc, su visión apocalíptica y la imaginería de ángeles caídos pudieron haber sido un punto de controversia, lo que condujo a su exclusión oficial. El concepto de apócrifo, si bien a menudo conlleva una connotación negativa, también conlleva un matiz de misterio y conocimiento oculto para muchos estudiosos. Los libros apócrifos ofrecen una visión alternativa o complementaria a las tradiciones religiosas dominantes. En el caso de Enoc, su exclusión no anuló su impacto en las creencias apocalípticas y la teología cristiana. Al contrario, sigue siendo una fuente de estudio y reflexión, especialmente en lo que respecta a los misterios bíblicos y la teología apocalíptica. Por lo tanto, comprender a Enoc como apócrifo no disminuye su valor, sino que simplemente lo sitúa fuera del alcance de las autoridades religiosas. La influencia del libro de Enoc en la literatura apocalíptica cristiana es innegable. Muchos estudiosos creen que las ideas e imágenes presentes en Enoc contribuyeron a dar forma al Apocalipsis de Juan, especialmente la visión del juicio final y la destrucción de los malvados. En el libro de Enoc, la idea de una inminente intervención divina, en la que Dios traerá justicia definitiva al mundo, resonó directamente con los temas apocalípticos que dominan el libro del Apocalipsis. Ambas obras comparten la noción del juicio eterno y la derrota final de las fuerzas del mal, ofreciendo esperanza a los justos y castigo a los pecadores. El libro de Enoc también es una referencia importante para quienes estudian teología apocalíptica, ya que presenta una visión estructurada del fin de los tiempos, detallando el destino de los justos y los malvados, así como la figura de un Mesías que viene a traer justicia. En muchos sentidos, el Apocalipsis de Juan parece seguir este modelo, con sus visiones de un cielo renovado y un nuevo comienzo para los justos tras la destrucción del mal.
El hecho de que el libro de Enoc fuera tan influyente en este desarrollo sugiere que desempeñó un papel crucial en la formación de la literatura apocalíptica cristiana, aunque no estuviera incluido en la Biblia canónica. Además, las descripciones de Enoc de los vigilantes, ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, siguen siendo una parte importante de la literatura apocalíptica cristiana, influyendo no solo en los textos bíblicos, sino también en la tradición cultural sobre ángeles y demonios. La presencia de estas figuras celestiales y su impacto en las narrativas apocalípticas contribuyeron a moldear la visión cristiana de un universo en constante lucha entre el bien y el mal, donde el juicio final se convierte en la batalla final. Por lo tanto, la literatura apocalíptica cristiana debe gran parte de su imaginación y estructura teológica al libro de Enoc, que ha sido fuente de inspiración durante siglos. El libro de Enoc, a pesar de su exclusión del canon bíblico, sigue ejerciendo una enorme influencia en la cultura popular. La idea de los vigilantes, los ángeles caídos que se rebelaron, aparece en numerosas obras de ficción, desde películas hasta libros e incluso series de televisión. Enoc, con sus visiones apocalípticas y el relato del juicio final, inspiró a una nueva generación de escritores y cineastas, quienes incorporaron estos temas en sus obras, haciendo accesible el contenido del libro a un público mucho más amplio. Aunque muchas de estas interpretaciones no se ajustan fielmente al texto original, el impacto de Enoc en la construcción de las mitologías modernas sobre ángeles y demonios es innegable. Películas como Legión y la serie Sobrenatural exploran la idea de los ángeles caídos y una batalla apocalíptica entre el bien y el mal, temas profundamente arraigados en el libro de Enoc. Estas obras no solo toman prestado el concepto de los vigilantes, sino que también reimaginan la lucha entre las fuerzas del cielo y la tierra, algo central en el libro. La figura de Enoc, como intermediaria entre Dios y la humanidad, se presenta a menudo como un héroe, alguien que busca prevenir el apocalipsis. Esta conexión entre los temas de Enoc y la cultura popular demuestra cómo el libro sigue siendo relevante, moldeando el imaginario colectivo en torno a cuestiones de moralidad, justicia y destino. El uso del libro de Enoc en la cultura popular también plantea interrogantes interesantes sobre la adaptación de temas religiosos al entretenimiento. Al combinar la mitología religiosa con la ficción, los creadores de contenido pueden explorar los misterios y enigmas presentes en el libro de forma accesible y atractiva. Esto, a su vez, contribuye a mantener la relevancia de Enoc y sus temas. Aunque el texto original no forme parte de las escrituras canónicas, la cultura popular, entonces, se convierte en un medio para transmitir estas ideas apocalípticas, manteniéndolas vivas y en constante evolución. El libro de Enoc es un campo fértil de misterios y enigmas que siguen intrigando a eruditos, teólogos y místicos hasta el día de hoy. Muchos aspectos de la obra permanecen sin explicación, como la compleja relación entre los vigilantes y los humanos, y las implicaciones precisas de las profecías de Enoc sobre el futuro de la humanidad, las vívidas imágenes de seres celestiales y la narrativa de un juicio final con grandes castigos plantean más preguntas que respuestas. ¿Cómo debemos entender, por ejemplo, las visiones sobre el destino de las almas y la división entre justos y malvados? ¿Qué significan realmente las descripciones de Enoc del cielo y el infierno? Estos son solo algunos de los muchos enigmas sin resolver. Más allá de las cuestiones teológicas, también existen misterios históricos y literarios en torno al libro de Enoc. ¿De dónde proviene? ¿Quiénes fueron su autor o autores? ¿Por qué se transmitieron de generación en generación tantos detalles sobre ángeles caídos y secretos celestiales? La falta de información clara sobre sus orígenes y su transición de un texto venerado a uno apócrifo, excluido de las escrituras canónicas, hace aún más fascinante el estudio de Enoc. El libro es como un enigma literario que desafía los límites de la comprensión humana y espiritual, llevando a muchos a buscar respuestas en capas más profundas de interpretación. Finalmente, el misterio más profundo del libro de Enoc es lo que aún puede enseñarnos. A pesar de haber sido marginado a lo largo de la historia, muchos estudiosos creen que Enoc ofrece valiosas perspectivas sobre los temas de pecado, la redención y el juicio divino. Quizás, con el tiempo, surjan más respuestas, ya sea mediante nuevos descubrimientos arqueológicos o una reinterpretación más profunda de sus profecías. El hecho de que el libro de Enoc aún permanezca en nuestra imaginación y en nuestro estudio teológico indica que sus misterios no son fáciles de resolver, pero siguen siendo clave para comprender cuestiones espirituales que trascienden los límites del tiempo y la tradición. El libro de Enoc es una fuente inagotable de misterios, y aunque las respuestas a su exclusión de la Biblia siguen desafiando eruditos y teólogos, sigue siendo uno de los textos más fascinantes de la antigüedad.
Si te intrigaron tanto como a nosotros las revelaciones sobre los vigilantes, el juicio final y los enigmas aún sin resolver, imagina todo lo que aún queda por descubrir. ¿Qué opinas? ¿Sabía Enoch más de lo que nos han dicho? Si quieres profundizar en este y otros misterios bíblicos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas los descubrimientos que compartiremos en nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento y continúa este viaje con nosotros.